intestinal completa. Ahora, con respecto a la parcial, aún permite cierta evacuación, liberación y la presión intraluminal no es tan aumentada como la necesaria para ingresar a sala quirúrgica. Vamos a hacer un proceso de restricción de alimentos, considerado como ayuno. Va a necesitar lo que es un manejo de hidratación por vía periférica. Va a necesitar una sonda nasogástrica para permitir descomprimir las presiones a nivel de la región intraluminal del intestino. Aparte, también debemos de ver si se desarrollan signos o síntomas de taquicardia. Si fuese así, deberíamos de pensar en un tratamiento quirúrgico, de repente en una instancia de la laparotomía. Todo esto es lo que nosotros debemos de ir pensando frente a una persona que tenga dolor abdominal, que nos refiera a todo lo que es taquicardia, vómito, que haya tenido presencia de flatos, de vómitos, de diarrea, que posteriormente conllevan a un escenario de constipación, porque esto requiere una unidad especializada para que puedan intervenirlo oportunamente. En caso de que no desarrollasen procesos de isquemia intestinal, deberíamos de continuar realizando un tratamiento conservatorio, ver la duración tanto de lo que va a generar las causas y las elecciones del proceso quirúrgico si es que lo meritase. En caso de una obstrucción intestinal completa, al igual que el parcial, deberemos de hacer una restricción de líquidos y elementos formes, que va a ser el ayuno, la hidratación por vía periférica, la sonda nasogástrica para permitir descomprimir la presión intraluminal del intestino, realizar adecuadamente la exploración abdominal y ver cuál es la posible frecuencia o la posible etiología de este proceso. Vamos a ver si se desarrolla signos o síntomas de isquemia intestinal. Si al igual que el anterior, si hay signos de isquemia, vamos a hacer que esta persona necesita un tratamiento o una intervención quirúrgica lo más pronto posible. En caso de que no hubiera signos de isquemia intestinal, lo mejor que se puede hacer es realizar un tratamiento conservatorio durante las primeras 24 horas después de haberlo identificado. Si hay mejoría, se debería de continuar con este tratamiento o esta conducta expectante y vigilar estrechamente si empieza a haber signos de isquemia intestinal para proceder a derivarlo a una unidad quirúrgica. En caso de que no hubiera mejoría y sigue haciendo un desarrollo negativo con procesos de isquemia o sugestivos de isquemia, deberíamos de pensar en la derivación a una unidad quirúrgica. Entonces, pasemos al siguiente. La siguiente patología del intestino delgado va a ser el ilio y la pseudoobstrucción. El hilo y la pseudoobstrucción intestinal se refiere a un síndrome clínico en las cuales son originados o causados por un deterioro en la motilidad intestinal. El ilio es temporal, por lo general es reversible y se logra corregir con los factores desencadenantes, modificando aquellas causas que originaron ese proceso. En cambio, lo que es la pseudoobstrucción crónica comprende una gama de trastornos específicos que se acompañan con un proceso de dismotilidad intestinal irreversible. La fisiopatología. Debemos tener en cuenta que después de la mayor parte de las operaciones y o lesiones abdominales, se genera un deterioro temporal con respecto a la motilidad intestinal o del tubo digestivo. Las causas de la pseudoobstrucción crónica son un gran número de anormalidades específicas que afectan específicamente el músculo liso intestinal, el plexo mientérico y el sistema nervioso extraintestinal. Las presentaciones clínicas van a ser, los síntomas más comunes son intolerancia a líquidos y sólidos por vía oral, va a persistir la condición de náusea, la ausencia de flatos o evacuaciones. Como estamos mencionando que va a haber una intolerancia a líquidos o sólidos, va a haber bastante frecuencia de
vómitos y distensión abdominal. Va a haber también procesos clínicos en los cuales la condición de pseudoobstrucción intestinal son grados variables tanto de lo que son las náuseas y los vómitos. Va a haber presencia también variable con respecto al dolor y la distensión abdominal. El diagnóstico va a ser netamente con procesos de evaluación tanto de la historia clínica como del examen físico. En la historia clínica debemos de tener en cuenta que en la anamnesis debemos ver uso de fármacos derivados o que contengan opioides, ya que esto va a generar una disminución en la motilidad intestinal. Se debe de esperar rutinariamente que el ilio posoperatorio, después de haberse realizado una actividad quirúrgica, no requiere una evaluación diagnóstica. Inmediatamente después de haber pasado el periodo de espera o de descanso o de ayuno para poder posteriormente observar cómo está la motilidad, va a ser de 8 a 9 horas. A veces puede esperar hasta 12 horas para evaluar si tolera o no líquidos para posteriormente progresar la alimentación a elementos sólidos. Con respecto a la valoración del diagnóstico, si persiste después de 3 a 5 días de la intervención quirúrgica o no presenta ninguna operación abdominal, debería de considerarse lo que mencionamos con respecto a ilio y a un pseudoobstrucción intestinal. También se debería de realizar la medición de los electrolitos, ya que alteraciones del medio interno, específicamente al relacionado a lo hidroelectrolítico, generan trastornos a nivel de la motilidad intestinal. El tratamiento va a ser ingesta por vía oral, si es que lo tolera, la corrección de los elementos desencadenantes. Si estamos mencionando frente a un escenario de un paciente que tenga un trastorno hidroelectrolítico, debería ser hidratado adecuadamente, debería de ser suplido si es que necesita la cantidad de sodio, potasio o cloro, realizar la descompresión a nivel intraluminal a través de lo que es una sonda nasogástrica, ver los procesos de suplementación de los medios electrolíticos por una vía periférica y ver también los procesos que generan una disminución de la motilidad, que pueden ser los AINES, puede ser disminuido también, o disminuir, mejor dicho, los fármacos que tengan opioides. Otra enfermedad, otra enfermedad que vamos a ver con respecto a las patologías del intestino delgado va a ser la enfermedad de Crohn, la cual es conocida como un proceso inflamatorio idiopático crónico con propensión a afectar la porción distal del ilio, pero puede ser cualquier parte del tubo digestivo. Vamos a ver que su epidemiología va a ser una incidencia de 3.6 a 8.8 por cada 100.000 pacientes, o 100.000 habitantes, perdón. Y la prevalencia va a ser de 200 casos por cada 100.000 habitantes. Entonces debemos de saber que las porciones que van a verse afectadas con respecto al Crohn va a ser la parte ileal. También va a haber presencia de afectaciones a nivel de la región iliocolónica, que va a involucrar la parte del ilio, válvula iliocecal y las porciones tanto ascendentes, transversas y descendentes del marco colónico. Y con respecto a las enfermedades de Crohn que netamente involucren la región del colon, van a verse a través del marco colónico. La fisiopatología. Va a verse que la función de barra deficiente o de barrera deficiente permite que la exposición inapropiada de los linfocitos, específicamente la lámina propia a estímulos antigénicos provenientes de la parte luminal, van a desencadenar un efecto de diversas deficiencias de los mecanismos inmunológicos regulatorios que causan la intolerancia inmunitaria. Y estos van a verse con respecto a defectos o inflamaciones sostenidos. La presencia clínica van a ser dolor abdominal, procesos diarreicos y procesos de pérdida de peso ponderal. El diagnóstico se hace netamente por un proceso de anamnesis,
Un proceso de examen suplementario o complementario que vendría a ser la endoscopía, donde se observarían que tanto en la mucosa ileal colónica van a haber procesos ulcerosos o aftas. En los procesos de imágenes, tales como la radiografía, que muestran datos de un proceso inflamatorio. Y en el proceso de biopsia o muestras histológicas se van a encontrar procesos granulomatosos. Como podemos observar, tenemos aquí lo que es una vista de la endoscopía, específicamente perteneciente a la enfermedad de Crohn, en la cual se capturó mediante una cápsula endoscópica inalámbrica conforme va avanzando durante todo el tránsito intestinal. Se muestra un proceso de ulceración, no sé si lo pueden observar, la flecha de color negra, en las cuales vamos a ver una ulceración superficial específicamente del intestino delgado, en la cual consiste la enfermedad de Crohn. Tratamiento, no existe un tratamiento curativo, solamente es paliativo. El médico va a brindar tratamiento antibiótico, va también a utilizar fármacos que tengan compuestos aminoxilatos, va a utilizar corticosteroides, va a utilizar este efecto para mediar el efecto inmunitario y poder disminuir sus efectos frente a la mucosa intestinal, evitando el proceso de úlcera o aftas que se ven o se caracterizan en esta enfermedad. En caso de que fuera necesario, también puede ser un tratamiento quirúrgico en la cual se va a realizar una recesión intestinal del segmento afectado, específicamente las regiones ulcerosas, o también se va a observar procesos de estenoplastía. Como podemos observar, aquí tenemos los procesos en los cuales vemos una estenoplastía que se corta longitudinalmente la pared intestinal estenosada, se reconstruye cerrando el defecto transversal de forma similar a una piloroplastia, como hemos visto en la estenosis pilórica. Esta va a ser una muestra anatomopatológica en la que vamos a ver la enfermedad de Crohn a través de un proceso transoperatorio en la cual la muestra incluye procesos de grasas mesentéricas en la superficie serosa, como se puede observar, y vamos a ver que esta se caracteriza, aparte de los segmentos intestinales afectados, por la enfermedad de Crohn activa. Aquí podemos ver los procesos ulcerosos con imágenes de procesos activos donde están generándose hemorragias a nivel de la luz, o también con respecto a la parte de la capa adventicia del intestino delgado. Aquí, tanto ha sido el proceso ulceroso de irritación y que va perforando todas las capas desde la región Doctor, se está yendo su internet, creo. Se entrecortó. intestinal, como se puede ver en la pinza. ¿Confirmar? Mencionaba, alguien me dejó de escuchar, he vuelto a ver, aprender, apagar mi cámara, prender el audio para ver si se me escucha adecuadamente. Ahora sí, doctor. Correcto, muchísimas gracias. Entonces, estuvimos hablando con respecto a la enfermedad de Crohn. Ya hemos visto dos láminas fotográficas de un proceso operatorio donde se encuentran perforaciones intestinales debido a los procesos ulcerativos permanentes en la parte de la mucosa intestinal. Continuemos. La otra enfermedad que debemos de pensar va a ser lo que son las fístulas intestinales. La fístula debe estar entendida que es la comunicación anormal, patológica, entre dos superficies epitelizadas. Perdón.
Ahora, con respecto a las fístulas, vamos a encontrar dos tipos de fístulas, las fístulas internas o externas, o también vamos a ver las fístulas de bajo gasto o de alto gasto. Con respecto a la fisiopatología, las manifestaciones dependen de las estructuras afectadas. Vamos a ver fístulas enteroentéricas de absorción deficiente, vamos a ver fístulas enterovesiculares, en las cuales van a estar caracterizados infecciones del tracto urinario a repetición. Vamos a ver fístulas de alto gasto, en los cuales vamos a ver síntomas o signos de deshidratación, anormalidades hidroelectrolíticas debido a los procesos de deshidratación, y como va a haber una inadecuada absorción y también pérdida, va a haber un grados o procesos de desnutrición. Con respecto a su presencia clínica, debemos de tener en cuenta que las fístulas enterocutáneas y iatrogénicas por procesos quirúrgicos o intervenciones médicas se manifiestan principalmente entre el quinto y el décimo día del acto quirúrgico. Y los signos o síntomas característicos son sensación de alza térmica, y en el caso de que se cuantifique la temperatura, vamos a tener fiebres mayores a 38 grados centígrados. En el caso de exámenes laboratoriales que engloben un proceso de hemograma, vamos a ver leucocitosis marcada o con desviación izquierda. En el caso de lo que es el tránsito intestinal, vamos a encontrar procesos de hilio prolongado. Debemos de tener en cuenta también que va a haber un proceso de hipersensibilidad a nivel de la parte abdominal en el proceso de evaluación clínica. Y con respecto a la facilidad de que los elementos bacterianos pertenecientes a la región abdominal, específicamente a las vísceras, puedan haber colonizado las secciones de la piel de la herida, van a generar un proceso de infección del sitio operatorio. El diagnóstico se va a basar netamente en un examen físico. En el caso de que se hubiera un proceso de infección del sitio operatorio y esto involucrara las cavidades internas, específicamente de la región abdominal, se requiriese una evaluación de imagen, tal como la tomografía computarizada de la región abdominal. Y en caso de que pudiésemos encontrar la fístula, realizar un fistolograma para poder observar cuál es la morfología y las características de la fístula. Tratamiento: se debería brindar una estabilización, se debería de brindar también el manejo idóneo y correcto de las partes hidroelectrolíticas, se debería realizar la investigación para saber cuál es la etiología posible de la fístula, y con todos los datos recabados se debería tomar una decisión. Se hace una conducta expectante, se le agrega solamente terapia antibiótica, se le agrega también elementos sintomáticos para poder prevenir lo que son malestares tales como la fiebre, la cefalea, los vómitos, o en caso si se necesitase un proceso quirúrgico. Con el proceso quirúrgico o cura inmediatamente o cura lentamente con ciertas contraindicaciones o repercusiones. Y para tal sentido, si tuvieras algún grado de repercusión o limitación en su funcionalidad, tanto en su tracto intestinal o también como su desempeño personal, la necesidad de un proceso de rehabilitación. El otro proceso etiológico que vamos a ver son las neoplasias del intestino delgado, en las cuales vamos a ver principalmente lo que son procesos de adenomas, que son tumores benignos más comunes, y vamos a ver también los otros que son los procesos negativos o carcinogénicos, que son las adenocarcinomas, de origen propiamente de adenomas preexistentes. La fisiopatología se clasifica desde el punto de vista histológico. Pueden haber una característica tubular, vellosa, o una mixta, que sería la túbulo-vellosa. La presentación clínica, la mayoría son asintomáticos y solo se descubren por un efecto de casualidad, un examen de laboratorio o un examen de imagenología de rutina, y se logra encontrar estos procesos. Ahora, se caracterizan porque presentan sangre oculta en heces, por lo cual tienen un grado de hemorragia o de pérdida de sangre. Cuando ya se ponen a pensar en procesos de adenocarcinomas,
debemos de pensar también en procesos de metástasis o invasión tumoral, ya sea a las regiones contiguas, adyacentes, o también por una vía linfática que haya sido disparado a otros órganos que compartan la misma vía linfática. Esta imagen vamos a ver que es un tumor del tracto gastrointestinal proveniente del estroma yuyinal. Este paciente se presenta con hemorragias del tubo digestivo oscuras, manifiesta, y también vamos a ver que a nivel del proceso o del acto quirúrgico vamos a encontrar un proceso obstructivo que es el estroma yuyinal de 7 centímetros. La fotografía se presenta una imagen del proceso de la paroscopía, perdón, y se surge del lado antimesentérico del intestino delgado, como se puede observar. Ahora, las partes de diagnóstico van a ser, igual que las anteriores, principalmente el proceso clínico, que es la anamnesis, la evaluación física, y de manera complementaria vamos a tener los diagnósticos por imagen, tales como la radiografía con medio de contraste para poder observar. Vamos a tener también la enterogastroduodenoscopía, la colonoscopía para ver cómo está el marco colónico, la cápsula endoscópica que se caracteriza por brindar una pastilla, la cual tiene una cámara que se deglute muy fácilmente y durante todo su trayecto va mandando señales a un chip que registra todas las imágenes. Vamos a ver también lo que son los balones endoscópicos. Como se puede observar aquí vemos un pólipo de la región duodenal. Este pólipo se encontró de manera incidental durante un proceso de esofagostroduodenoscopía para poder ver posteriormente una masa que necesitó una biopsia que reveló un proceso de adenoma, que como mencionamos anteriormente son procesos benignos. En esta región o en esta foto vamos a ver que encontramos un pólipo del intestino delgado en el síndrome de Peutz-Jeghers. Esta imagen se fue obtenida tras un proceso también igual que el anterior, una cápsula endoscópica inalámbrica en su trayecto durante todo el proceso del intestino delgado. Se muestra un pólipo a nivel del intestino delgado con las características notorias a nivel de la luz intestinal. El tratamiento inmediatamente son la resección quirúrgica, la extirpación del proceso, ya sea del adenoma o del adenocarcinoma. En el caso de que sea un pólipo de dimensiones pequeñas, se requiere una polipectomía transduodenal, la resección segmentaria del duodeno, si es que se ven procesos metastásicos o que involucren un proceso de invasión tumoral, ya sea en las regiones muy cercanas donde se encuentran los procesos tumorales. O en caso de que hubiera sido una siembra metastásica que involucre otras regiones tales como el páncreas, el duodeno, se debería realizar un proceso conocido como la pancreato-duodenectomía, que involucra la resección de ambos órganos. Aparte, también otro proceso de tratamiento va a ser la endoscopía de vigilancia, ya que los adenomas son o dan recidivas. Hay que tener en cuenta también el tratamiento quirúrgico de los procesos neoplásicos malignos del intestino delgado suelen consistir en recesiones locales amplias del intestino que contienen la lesión. Por tal sentido, posterior a ello, el paciente va a tener mala absorción de nutrientes o vitaminas y esto va a generar también un deterioro en su composición de la persona o del paciente. Otra enfermedad que debemos de tener en cuenta son los procesos del divertículo de Meckel. Su definición es el resultado de un proceso ulceroso de la mucosa ileal que ocurre adyacente a la mucosa gástrica de manera heterotópica y se produce por el ácido gástrico localizado dentro del divertículo. Vamos a encontrar que esto es un verdadero divertículo. La epidemiología es una anomalía congénita más frecuente en el tubo digestivo y que afecta alrededor del 2% de la población.
Aquí vemos como el divertículo de Meckel es una fotografía transoperatoria en la que se muestra un divertículo de Meckel en la región ilial que se llegó a eviscerar. La fisiopatología, normalmente el conducto onfalomesentérico, que es la parte proveniente del vitelino, se oblitera durante la octava semana de embarazo. Si no sucede así, dicha obliteración del conducto vitelino es incompleta y se origina una gama de anomalidades. Y la más común de estas anomalidades es el divertículo de Meckel. Aquí vemos cómo se encuentra el proceso estomacal, el proceso duodenal, y esto también van a ser los extremos de la región proximal de las asas intestinales primarias. Y aquí vemos que esto desemboca o está en una íntima conexión o contacto con respecto al conducto vitelino. En esta porción interna se logra observar lo que son las arterias mesentéricas superiores, y en la porción más inferior vamos a ver lo que es el extremo distal de las asas intestinales primarias. Ya hemos mencionado cómo posteriormente esta región va a ir dando origen al colon transverso, a la región o a las prominencias de la yema cecal. Los conductos vitelinos continúan en esta región, y aquí vemos lo que son las asas yeyuno ileales. Con respecto a su presencia clínica, vamos a observar que son asintomáticos a menos que presenten alteraciones concomitantes, tales como procesos hemorrágicos, obstrucción intestinal y procesos de diverticulitis o inflamación de la diverticulitis de Meckel. Su diagnóstico es un proceso incidental en caso de que no hubiera síntomas, tales como dolor en la región de la fosa ilíaca izquierda. Su evaluación también a nivel incidental va a ser por exámenes de imágenes tales como la radiografía de abdomen, la endoscopía o en caso de procesos de laparotomía exploratoria, que son procesos quirúrgicos. El tratamiento se hace mediante la sección, o también conocido como una diverticuloctomía, con extirpación de las bandas que unen el divertículo hacia la región de la pared abdominal o el mesenterio intestinal. Hablemos con respecto a otro tipo de divertículos, que son los adquiridos, o también conocidos como falsos divertículos, porque sus paredes contienen mucosa y submucosa, pero carecen de complejos musculares. Para ello debemos de ver que tenemos lo que son las porciones periampollares, las yuxtapapilares y las peribaterianas. Con respecto a su fisiopatología, se vinculan con anormalidades adquiridas en el tejido músculo liso, intestinal o motilidad alterada, que ocasionan herniación del músculo y la región de la submucosa a través de áreas débiles de las porciones musculares. La presentación clínica de los divertículos falsos van a ser adquiridos de manera asintomática, a menos que presenten complicaciones concurrentes. Entre ellas vamos a encontrar procesos de obstrucción intestinal, procesos de diverticulitis, procesos hemorrágicos, procesos de perforación y procesos de absorción deficiente. El diagnóstico va a ser netamente por un proceso clínico, la anamnesis con exámenes físicos, un hallazgo incidental con respecto a la imagenología propiamente a la radiografía, o en caso de tener o presentar enteroclisis. Vamos a ver también que, al igual que la otra patología, vamos a ver asas intestinales dilatadas mayores a 3 centímetros, vamos a ver niveles hidroaéreos y una escasez a nivel de la región colónica, una escasez de aire. Como se puede observar, vemos un divertículo duodenal en la cual va a ser una radiografía con contraste o varitada, en las cuales se puede observar netamente lo que es las porciones del divertículo duodenal, que están marcadas o señaladas con las flechas. En esta imagen podemos ver un divertículo yeyuno ileal. Esta imagen muestra esta porción incidental durante una identificación de una colecistectomía laparoscópica. Los divertículos por lo general se localizan en la cara mesentérica del yeyuno. No estaba indicada la resección, ya que el divertículo era de manera asintomática, no presentaba síntomas, no había procesos hemorrágicos, no había diverticulitis.
Tratamiento. Restauración de líquidos con solución isotónica por vía periférica. Extracción constante de líquido y gas mediante sonda nasogástrica en el caso de que hubiera un proceso de obstrucción intestinal. Y con respecto a que hubiera alguna necesidad de un proceso quirúrgico, se debería hacer la resección oportuna. Hablemos de procesos de isquemia mesentérica. Y como ya sabemos, los procesos de isquemia van a involucrar un proceso de disminución en la perfusión en estas regiones. Debemos de tener en cuenta que hay dos síndromes clínicos distintivos para esta presentación, una aguda y otra crónica. La aguda, o también conocida como isquemia mesentérica aguda, vamos a ver que difiere de la crónica. Van a haber 4 mecanismos fisiopatológicos distintos que originan procesos isquémicos agudos. Va a haber por procesos embólicos arteriales, trombosis arterial, vasoespasmos y trombosis venosa. Con respecto a la presentación clínica, va a haber dolor abdominal grave cuya intensidad es desproporcional al grado de dolor a nivel de la palpación abdominal. Se va a encontrar un dolor que se percibe de carácter tipo cólico, que es más intenso en la parte media del abdomen. Se va a ver también que hay síntomas concomitantes como náuseas, vómito, diarrea. Se va a encontrar que en la porción crónica el síntoma más frecuente es el dolor abdominal postprandial después de ingerir alimentos, que produce una aversión característica a los alimentos con temor a comer y un proceso de pérdida ponderal de peso. Vamos a ver también procesos de diagnóstico en los cuales se debe de incluir la evaluación clínica, que es el examen clínico más la anamnesis. Debemos de ver también los marcadores o la biometría hemática. Deberíamos de observar un examen auxiliar de imagenología con una ecografía Doppler para poder determinar cómo está el flujo sanguíneo en las partes arteriales o venosas. Ver si hay un aumento con respecto a la amilasa que puede identificar procesos tanto de pancreatitis como también procesos de infarto intestinal. Y en caso de que estuviéramos sospechando de algún deterioro a nivel de la luz arterial, sería idóneo realizar un examen de angiografía. En este examen vamos a ver una proyección lateral con respecto a la angiografía de la arteria mesentérica que muestra un proceso de interrupción, de falta de continuidad durante todo el pasaje de la arteria mesentérica superior. Con respecto al tratamiento, debemos ver o tener en cuenta que, igual que las anteriores, es importante el manejo del medio interno, del medio hidroelectrolítico, con la reanimación de líquidos y también en caso de que estuviéramos hablando de algún proceso de trombo, debemos de hacer un manejo de la anticoagulación sistémica con el medicamento conocido llamado heparina. Se debería de hacer una corrección del medio interno con bicarbonato de sodio para evitar procesos de acidosis metabólica. El tratamiento quirúrgico para restablecer la perfusión arterial en caso lo indicase o sea idóneo. Y con respecto a la endarterectomía transaórtica o derivación arterio-mesentérica, en caso de que se pudiese brindar esa alternativa. Hablemos con respecto a la intussusección, que es un trastorno del segmento intestinal en la cual se introduce sobre sí mismo en la región proximal. Debemos de tener en cuenta que la fisiopatología es a menudo en niños, es un trastorno idiopático y que se trata de forma no quirúrgica, con reducción radiológica. En adultos son mucho menos frecuentes y casi siempre tienen un punto de guía patológico distintivo, que puede ser maligno hasta la mitad de los casos. Aquí vemos una imagen durante el proceso operatorio en las cuales vemos la intussuscepción del intestino, cómo se mete sobre sí mismo. La presencia clínica, o la presentación clínica, perdón, va a ser dolor abdominal intermitente junto con signos y síntomas de obstrucción intestinal. El diagnóstico va a ser a través del examen clínico que va a involucrar la anamnesis y el examen físico.
También se puede apoyar a través de exámenes auxiliares de imágenes, tales como la tomografía computarizada de abdomen y la ecografía de abdomen completo. El tratamiento, hay informes de reducción quirúrgica exitosa sin resección en estos pacientes. Como se puede ver, acá vemos en el flanco izquierdo se encuentran normal las asas intestinales y aquí vemos como un anillo que es la parte de la intususcepción de la parte intestinal. Aquí también vemos la parte de la tomografía abdominal en la cual vemos que el intestino se metió sobre sí mismo. Acá tenemos una primera luz y aquí la segunda luz donde se hizo la intususcepción. Hablemos con otra patología. Va a ser el síndrome del intestino corto. La presencia de menos de 200 centímetros de intestino delgado residual en pacientes adultos en la que la capacidad de absorción intestinal es insuficiente debido a las manifestaciones clínicas por procesos de diarrea, deshidratación y desnutrición. En el caso de la fisiopatología, la causa más común de este síndrome son procesos isquémicos mesentéricos agudos, procesos neoplásicos malignos y la enfermedad de Crohn. Su presentación clínica va a haber un periodo de adaptación acompañada a la reducción de volumen y frecuencia de los actos defecatorios, un incremento de la capacidad de asimilación con respecto a los nutrientes que vayan a llegar a la porción intestinal. El diagnóstico se hace mediante anamnesis, que es un antecedente de resección propiamente. El tratamiento va a ser manejo hidroelectrolítico a través de una vía periférica. Tratar el padecimiento primario que precipitó el síndrome. Y en caso que hubiera un proceso quirúrgico con o sin trasplante para generar un alargamiento intestinal y poder revertir la presencia de esta enfermedad. Aquí podemos ver lo que es el procedimiento de una enteroplastía transversa seriada. Esta ilustración muestra el procedimiento de la porción enteroplástica transversa seriada. El alargamiento del intestino delgado dilatado se logra mediante la aplicación seriada de endograpas intestinales con disparos perpendiculares al eje longitudinal de la región intestinal. Esto sería todo con respecto a la primera porción de la patología intestinal, que hemos abarcado todo el intestino delgado. ¿Hubiera alguna pregunta, consulta con respecto a ello? Sino para dar avance a lo que es la patología del intestino grueso, propiamente lo que es la apendicitis. Sí, doctor. Cuando mencionó acerca de de las neoplasias en el intestino, mencionó que se podían presentar los pólipos, pero no sé si los pólipos son, es decir, que es el mismo tumor o es otro. Los pólipos vienen a ser un crecimiento benigno de la región de la mucosa intestinal. Cuando sobrepasan los 5 centímetros, algunas bibliografías hasta lo mencionan con menos, que son las 4 centímetros, recién se consideran la necesidad de generar un estudio seriado para ver si siguen creciendo. Si siguen creciendo, este pólipo ya generó o adquirió condiciones neoplásicas y necesitan dos cosas: o ingresar a través de un proceso que podría ser una colonoscopía, en caso que estuviera muy próximo al colon, o a través de una endoscopía que pueda llegar hacia la región intestinal y pudiese hacer un proceso de biopsia y poder identificar cómo se encuentra el corte histológico. Si ya se puede confirmar que es un proceso de un adenocarcinoma, para darle un nombre, se necesita hacer un proceso de una recesión quirúrgica, pero antes de la recesión quirúrgica tiene que hacer estudios de imágenes. Primero, ver si hay un sembrado metaplásico a nivel de las regiones cercanas. Y también, aparte, debería de hacerse un estudio completo para poder saber si hay siembra a nivel de las porciones distales, ya que fácilmente por el tracto linfático pueden transportarse y sembrarse a otros órganos que contengan este mismo drenaje. Y si es ¿Algún metastásico, ya no se podría hacer la resección del intestino. Hay que ver, eso ya vendría a ser más un estudio de qué tanto es su proceso de invasión.
Si tiene un marcador solamente localizado, se puede hacer la resección. Si está resecado e involucra solamente el intestino delgado, también puede hacerse la resección de este componente neoplásico. Pero si este empezó a sembrar en la parte estomacal, en el esófago, fácilmente en la parte de la vejiga, o también que haya generado un sembrado en porciones óseas, ya el tratamiento quirúrgico no generaría un beneficio. Lo que ahí se podría hacer son tratamientos paliativos y bueno, en algunos pacientes solamente esperar el desenlace final, darle calidad de vida. Ah, ya está bien, doctor, muchas gracias. Gracias a usted por su pregunta. ¿Alguna otra consulta? Sino para proceder a dar la clase de apendicitis. Correcto. Voy a un momento dejar de compartir la pantalla para poder pasar al siguiente PPT. Doctor, y cuando mencionó de los divertículos, me acuerdo que mencionó del divertículo de Meckel y el otro que era falso. ¿Cómo se diferencia? No, no creo, o no sé si es a través de la clínica o a través de estudios con imágenes. El diagnóstico propiamente es perdón, la diferencia es propiamente por un hallazgo histológico. El verdadero tiene fibras musculares, el falso no lo tiene. Esa es la parte que usted puede diferir. Ahora, síntomas casi pueden ser similares, pero también hay que tener en cuenta que con respecto a los divertículos falsos, son más procesos obstructivos, de vómitos, dolor abdominal, niveles hidroaéreos. Entonces, eso es lo más característico con respecto a los divertículos falsos. Ah, ya está bien, doctor, gracias. ¿Correcto? Eh, por favor, me confirman si pueden lograr ver el siguiente PPT. Lo característico es que van a verlo con un fondo medio fuse. Sí se llega a ver, ¿verdad? Sí, doctor. Buenas noches. A papita lo quiere. Muchísimas gracias. Entonces, hablemos de la apendicitis. Es el cuadro más importante que ustedes deben de tener en cuenta. Es un cuadro que va a evolucionar o va a progresar muy fácilmente, que fácilmente puede llegar a perforarse y vertir sus elementos fecales al interior de la pared de la cavidad abdominal, generando una peritonitis, y esta peritonitis fácilmente puede llegar a generar una sepsis generalizada, posteriormente generando deterioro de los elementos o los componentes hemodinámicos y pudiendo desencadenar en un proceso de muerte. La apendicitis es considerado definida como un proceso inflamatorio del apéndice secal. Y debemos de tener en cuenta que el apéndice secal es la porción distal de la región colónica. Pasa del intestino delgado a la región colónica a través de la válvula iliocecal. De la válvula iliocecal, en ese fondo de saco ciego, vamos a encontrar al final, siguiendo las teñas intestinales, la porción del apéndice secal. Las causas principales de un proceso de apendicitis va a ser un proceso de obstrucción a nivel de la región del lumen o la región intraluminal. ¿Qué elementos pueden obstruir? Elementos fecaloides, tejidos linfoides por un proceso hiperplásico, y esto es más característico en pacientes pediátricos, pacientes que sufren una intoxicación alimentaria, hay un aumento o una hiperplasia de estos tejidos linfoides, generan el proceso de obstrucción, generan los procesos de apendicitis. Elementos parásitos que pueden migrar e ingresar fácilmente a la luz intraluminal del apéndice secal también, o también procesos de tumores. Debemos de tener en cuenta que es una urgencia médica por el
riesgo de evolucionar a un proceso de gangrena secal, posteriormente a una perforación y generar. Debemos de tener en cuenta primero que por parte de la historia se registró, el registro más exacto, más detallado que tenemos con respecto a esta enfermedad, lo da en la época del Renacimiento y se ven en los detalles determinados por Leonardo da Vinci, que va a estar en 1452 a 1519, en la cual describe su anatomía, específicamente en el año de 1492. Con respecto a Berengario da Carpi, lo describe en 1521, y en Andreas Vesalius va a ser una ilustración de su obra De Humani Corporis Fabrica, para poder determinar con respecto a la morfología del apéndice y en condiciones de la apendicitis. En 1886, Reginald Fitz lo describe como una entidad clínica anatomopatológica y lo determina como la apendicitis. Con respecto a lo que es Charles Herbert McBurney, que es el que da el signo cardinal o patoneumónico del apendicitis, es un profesor de cirugía del College of Physicians o Surgeons en la Universidad de Columbia, que se encuentra en Nueva York en 1889, describe tanto la porción de la etiología, los síntomas, la localización, y precisa el dolor y su evolución. Generalidades con respecto a ello. En 1887 debemos tener en cuenta que Thomas Morton realiza la primera apendicectomía exitosa, que en 1889 Charles McBurney describe su famoso punto doloroso para los casos de apendicitis aguda y brinda su nombre en este hallazgo clínico. La máxima incidencia de apendicitis aguda ocurre entre la segunda y tercera década de vida, y entre el 7 y el 12% de la población padece generalmente de un proceso de apendicitis agudo. La historia y la sucesión de síntomas son caracterizadas por el diagnóstico para poder brindar una sospecha clínica en la región del ciego, y vamos a hacer la continuidad o también de la porción del apéndice secal. Hay que tener en cuenta que el apéndice secal es un apéndice vermicular. En el inicio va a generar un ángulo confluente con respecto a las tres cintillas o las tres tenias del intestino grueso. Tiene una forma tubular cilíndrica. Va a tener un tamaño variable que va de 2.5 centímetros hasta 20 centímetros. Su posición, la más frecuente, es la retrocecal ascendente, y sus variantes anatómicas van a ser la posición pélvica, que va a ser un 24%, una descendente interna, que va a ser el 16%, una descendente externa, que va a ser del 12%, y una porción ascendente interna, que es la menos frecuente, y entre otras. Entonces aquí tenemos lo que viene a ser la disposición del apéndice y sus desviaciones con respecto a su posición normal y su condición, si está pélvica, externa, interna, como hemos mencionado. Sus posiciones variables del apéndice secal va a ser si está retrocecal, postilial, si se encuentra preilial, la posición pélvica, me olvido que no es el PPT, aquí es pélvica, si está subsecal o si está parasecal. Con respecto a su porción o corte histológico, vamos a ver que desde la región interna vamos a encontrar que son las criptas del Limberrum, como hemos visto anteriormente en la porción colónica. Vamos a encontrar inmediatamente cercana a lo que son los nódulos linfoides agregados. En esta misma porción vamos a encontrar la región de la submucosa. Inmediatamente debajo de la región submucosa vamos a encontrar el músculo circular, el músculo longitudinal continuo. Inmediatamente cercano y envolviendo todo ello, vamos a encontrar la región de la serosa, que es el peritoneo visceral. Y aquí tenemos su meso apendicular, en la cual vamos a encontrar fácilmente la porción arterial que nutre esta región.
Posee las 4 capas del intestino que hemos mencionado. En la submucosa se encuentra el tejido linfoide desde la segunda semana después del nacimiento. El tejido linfoide aumenta entre la edad de los 12 años y 20 años, pero a partir de los 30 años se empieza a reducir a la mitad. Se continúa en la región del ciego y continúa algunas veces con un repliegue valvular llamado la válvula de Herlach. Ahora, aquí tenemos las arterias que nutren esta región o esta posición anatómica, que son la arteria apendicular, que nace más común o más frecuentemente de la arteria cecal posterior y que a su vez va hacia la región iliocolónica. Las porciones que cobran o recogen la porción venosa van a ser las venas mesentéricas, y con respecto a la región linfática va a ser las linfas del ciego que drenan hacia la cadena ganglionar que pertenece a la región iliocolónica. Las porciones que inervan la región apendicular van a ser los nervios del plexo solar por parte del plexo mesentérico superior. Y en los ancianos suele presentarse una fibrosis que oblitera la luz. Aquí vemos una muestra anatómica en un proceso quirúrgico, el apéndice, pero en las porciones más distales cambia de coloración a un proceso más de mayor coloración, más eritematosa, como se puede observar, y va a ser la necesidad de un proceso de intervención quirúrgica para su resección, ya que también se ve aumentado de tamaño. Con respecto a la fisiopatología, los factores predominantes es la obliteración de la luz, como se mencionó anteriormente. Debemos también tener en cuenta que las causas más usuales son por fecalitos, como se puede observar en esta imagen, que también existen otras causas como lo que son procesos de hipertrofia a nivel tejido linfoide. Vuelvo a mencionar, importante en paciente pediátrico, lo que son las semillas de frutas o vegetales, los gusanos, con respecto a ello, a lo que es las caries lumbricoides. Vuelvo aquí a hacer un paréntesis característico de pacientes pediátricos, y lo que es el impacto de vario por estudios de rayos X. Al momento que llegan ahí, se llega a precipitar, generar un proceso de obstrucción y también generando un proceso de inflamación. Sin obstrucción de la luz apendicular va a haber un compromiso externo por parte de las bandas, ya sea por procesos de bridas o unas altas presiones intraluminales en el ciego. Aquí vemos lo que son los elementos helmínticos, que son los parásitos, específicamente el Ascaris lumbricoides. Entonces, vamos a ver, hay una obstrucción de la luz apendicular, empieza a haber acumulación de moco, falta de drenaje va a generar un aumento de la presión intraluminal. Esto también va a verse afectado porque va a haber una éstasis intestinal, va a haber proliferación intestinal que genera mayor aumento de la presión intraluminal. Esto va a generar mayor presión venosa en las regiones capilares, obliterando las presiones capilares y venosas, generando un proceso de congestión e inflamación de las capas apendiculares. La parte de la mucosa va a generar un proceso de isquemia, que va a estar invadido por procesos bacterianos. Esto va a generar una absorción de toxinas que genera posteriormente procesos como la fiebre, la taquicardia y la leucocitosis. Entonces, como hemos mencionado, tenemos un proceso de infección con respecto a la serosa apendicular y el peritoneo parietal. Va a generar una irritación peritoneal. Va a generar un dolor sintomático en el cuadrante inferior derecho o fosa ilíaca derecha. La mayor presión arteriolar va a generar un proceso de infarto, va a generar un proceso posterior de perforación por proliferación bacteriana. Entonces, con respecto a la parte bacteriológica, vamos a ver que las bacterias que van a estar abundando en este medio van a ser las bacterias gram negativo de carácter aeróbico, que prima, que es la Escherichia coli, que va a generar un procesos supurativos o flemonosos. Ahora, con respecto a las bacterias anaeróbicas gram negativos, van a ser los bacteroides fragilis, que van a generar los procesos de apendicitis gangrenosa y perforadas.
Entonces aquí vemos cómo son las posturas de los elementos bacterioides, perdón, y sus tipos de apendicitis. Los bacterioides SPP van a generar principalmente procesos flemonosos y supurativos. Con respecto a la Fucus bacterium, SPP van a generar principalmente procesos tanto gangrenosos como sépticos. La Vesillonelli SPP van a generar procesos sépticos y supurosos o flemonosos. El Clostridium perfringens va a dar lo que son procesos gangrenosos. Con respecto a los procesos netamente sépticos va a ser la Peptococcus SPP. Todo esto que estamos mencionando son elementos anaerobios. Y con respecto a elementos aerobios, a la cabeza va a estar la Escherichia coli, que va a generar procesos supurativos y flemonosos. Seguido va a ser los procesos de la Klebsiella pneumoniae, que también da este mismo proceso de elementos supurosos y flemonosos. Hablemos con respecto a estadios de la región apendicular aguda. Los estadios van a ser un estadio congestivo, supurado, gangrenoso o gangrenado y perforado. Entonces, las apendicitis agudas no complicadas se van a caracterizar por una apendicitis congestiva o catarral, y otra que va a ser la apendicitis supurada o flemonosa. Y las apendicitis agudas complicadas van a ser las apendicitis gangrenosas o necróticas y las apendicitis perforadas. Entonces, con respecto al primer tipo que acabamos de mencionar, la apendicitis congestiva o catarral, se caracteriza por edema, congestión en la porción serosa. Va a haber un aumento de la porción bacteriana, perdón, y va a generar una reacción del tejido linfoide. Vamos a ver que en la apendicitis supurada o flemonosa va a haber un compromiso vascular, una ulceración pequeña y un proceso de exudado fibrino purulento. Con respecto a la apendicitis gangrenosa o necrótica, van a haber procesos de aire, de regiones de color roja oscuro, o también van a haber microperforaciones, va a haber procesos de drenaje de líquido purulento y color fecaloide. Con respecto a la apendicitis perforada, va a haber ya, francamente, una perforación en las cuales frecuentemente van a ser en los bordes antimesentéricos, va a haber líquido peritoneal purulento, va a haber plastrón, que va a hacer que todo lo que la parte del meso va a querer atrapar en la región apendicular, limitar su porción de donde va a estar el efecto bacteriológico para evitar que siga haciendo procesos de peritonitis. Y va a haber un absceso apendicular ya que se ve enclaustrado el apéndice con respecto a los repliegues del omento. Aquí podemos ver en la primera imagen del lado derecho, bueno, sería su lado izquierdo, soy yo, del lado izquierdo superior, una porción del apéndice cecal propiamente congestiva. A nivel contralateral vamos a ver la región apéndice cecal supurada. En la borde inferior izquierdo sería un apéndice cecal gangrenada, y posteriormente sería el inferior derecho, sería una apendicitis aguda perforada. Cuadro clínico. Síntomas, 50% de los pacientes van a ver secuencias viscerales, somáticos, dolor periumbilical que se migra fácilmente a la fosa ilíaca derecha, acompañado con náuseas, vómitos. En la primera fase, en la fase visceral o prodrómica, se caracteriza por presentar secuencia cronológica que fue descrita por Murphy, en la cual va a haber dolor en la región epigástrica visceral, difusa, persistente, continua, anorexia, náusea, vómito y fiebre, elevación de la temperatura mayor a 1 grado centígrado en ausencia de perforación. Con respecto a la segunda fase, va a verse procesos de fase somática, en las cuales se va a iniciar casi siempre al cabo de los 4 o 6 horas de iniciado este proceso patológico. Se va a caracterizar por un dolor localizado en el cuadrante inferior derecho del abdomen, en el punto de McBurney. Ahora vamos a mencionar cuál es el punto de McBurney.
También vamos a ver que va a haber un dolor de gran intensidad definido e irradiado hacia las regiones genitales. El punto de McBurney va a ser encontrado desde la porción de la cresta ilíaca, se va a trazar una línea imaginaria hacia la región umbilical. Entre la unión del tercio distal y los dos tercios mediales, ese sería el punto de McBurney. Vamos a ver que también el dolor es debido al contacto de la región apendicular inflamada con las terminaciones nerviosas del peritoneo. Vamos a ver que hay un dolor que acentúa en el movimiento, en el tos, en procesos de tos, perdón, y en procesos de movimiento activo, tales como los esfuerzos. Van a encontrarse procesos de náusea y vómitos, que son más frecuentes en los niños. Se van a ver procesos de constipación. Entonces, perdón, disculpen. Con respecto a la porción del apéndice localizada en la fosa ilíaca derecha, va a ser el dolor en la fosa ilíaca derecha. Con aquella posición que es un apéndice retrocecal, va a haber un dolor en flanco o también en la región dorsal. En caso de que fuera un apéndice de posición pélvica, vamos a encontrar que el dolor va a ser suprapúbico, como se puede encontrar en esta región. En caso de que fuese un apéndice retroilial, el dolor va a ser netamente referido a la región inguinal. Signo de Marruin es el punto de máxima sensibilidad dolorosa. Se localiza en el tercio externo de la línea recta imaginaria entre la espina ilíaca antero superior y la cicatriz umbilical. El signo de Bloomberg, que es el signo del rebote, es el signo en el cual se realiza una descompresión brusca y va a generar un dolor a hacerse esta maniobra. Nos indica que es un proceso de irritación peritoneal. Hay otros signos que son el signo de Romstein, que es la presión en la fosa ilíaca izquierda y descompresión brusca, que causa un dolor en la fosa ilíaca contralateral, indicando también un proceso de irritación peritoneal. Signo del psoas, el paciente acostado sobre su lado izquierdo, al extender el músculo derecho presenta dolor. Y también con esto vamos a ver que indica que el foso irritativo está cercano a la región del músculo psoas ilíaco. Con respecto al signo del obturador, se realiza una rotación interna de la región del muslo derecho generado por un proceso de flexión en la cual vamos a observar que el paciente presenta dolor. Y esto indica que el paciente tiene una irritación cercana al músculo obturador. El signo de Aron vamos a identificar en la porción del epigastrio o precordial cuando vemos que vamos a darle palmadas a la región de la fosa ilíaca derecha. Entonces ya hemos mencionado cuál es el dolor, cómo se origina, es un dolor difuso en la región periumbilical que va migrando hacia la fosa ilíaca derecha. Con esto vamos a encontrar que es el punto de McBurney, vamos a encontrar también el signo del rebote, que son los más característicos. También vamos a ver el signo de Romstein para poder determinar si hay un efecto de irritación peritoneal al no hacer la descompresión, pero del lado de la fosa ilíaca izquierda. Ahora, otro signo que vamos a ver es el signo de Guenet-de-Mussy, que es un signo de peritonitis. Se investiga la descompresión de cualquier zona del abdomen y si produce dolor. Vamos a encontrar también el punto de Lanz, que es un punto situado entre el tercio externo derecho y tercio medio de la región de la línea biespinosa. Esto indica un apéndice pélvico, si es que fuese la afección de esta posición anatómica del apéndice sacral. Con respecto al punto del escene, vamos a ver que la presión a 2 traveses de dedo por encima y por detrás de la cresta ilíaca derecha, vamos a ver que es patoneumónico de un proceso de apendicitis retrocecal o ascendente externo. Y con respecto al punto de Morris, va a estar situado entre el tercio interno de la línea ilioumbilical y va a indicar un proceso de apendicitis ascendente interna.
Hay otro punto de evaluación que puede ser el tacto rectal, es un examen muy importante en la exploración física, sin excepciones, ayuda en el diagnóstico de los pacientes con sintomatología dudosa. Se encuentra sensibilidad en el fondo del saco rectal, va a producir un abombamiento y o presencia de masa muy sensible. Jamás olvidar de realizar el tacto rectal en caso de apendicitis aguda de diagnóstico dudoso. Diagnóstico. Es eminentemente clínico, principalmente clínico. Debemos de darle bastante característica o prioridad al dolor, saber cómo ha sido todo su forma de evolución para poder ver si es compatible con la cronología McBurney que se mencionó. Hay que tener en cuenta que usualmente, o lo principal es un inicio en la región epigastria o periumbilical de carácter sordo y que va migrando hacia la región de la fosa ilíaca derecha, ya que tiene un dolor tipo cólico. Ahora, hay que ver que también la mayoría de los pacientes refieren presentar náuseas y vómitos, procesos de anorexia o hiporexia, disminución de apetito o falta de este. Va a haber aumento de la sensación de alza térmica o fiebre en caso de que fuera cuantificable. Se va a dar en un poco menos de la mitad de los pacientes, del total de los pacientes, pero es un signo cardinal. Hay que tener en cuenta también lo que es la disociación de la temperatura de la región oral y rectal en 1 °C y los procesos de estreñimiento que se pueden brindar ocasionalmente. Con respecto a los exámenes auxiliares, se debe de considerar las pruebas de laboratorio, tales como un hemograma completo, en los cuales debemos de determinar la presencia de leucocitosis mayor a 10.000, una leucocitosis mayor a 20.000 y podría significar un proceso de apendicitis complicada con gangrena o un proceso perforado. Si hay procesos de neutrofilia, que se va a encontrar en mayor al 95% de los casos, y un proceso de desviación izquierda que va a ser mayor de 5% a bastonados. En el caso de examen de orina completa, poder determinar que no sea de un foco urinario y ver el grupo sanguíneo y factor RH para poder hacer procesos quirúrgicos. Con respecto a los exámenes de imagen, vamos a ver que tenemos tales lo que son la radiografía simple de abdomen utilizado, va a ser muy limitada por la sensibilidad para poder obtener una imagen del apéndice, va a ser un estudio del patrón gaseoso del intestino, una impactación fecal, y con respecto al cálculo urinario, en caso de que tenga un patrón de radioopacidad. En presencia de ecografía va a tener una sensibilidad del 85% y una sensibilidad mayor, que es del 90%, va a ayudar al diagnóstico con respecto al grupo de género femenino, va a generar un valor de diagnóstico dudoso. Los hallazgos que se van a encontrar en la ecografía abdominal va a ser la presencia de estructuras tubulares no comprensibles y aperistálticas, va a encontrarse que va a tener paredes gruesas que van a ser mayor o igual que 7 milímetros, va a haber presencia de coprolito en su interior y va a haber líquido periapendicular o colecciones cercanas al apéndice secal. Aquí podemos ver una ecografía donde claramente vemos el apéndice con su lumen y cómo la pared de la región del apéndice secal está aumentado. No tenemos las dimensiones como para decir, y aquí tenemos el coprolito que está dentro de la luz haciendo la obstrucción. Con respecto a una ecografía en la cual ha sido endovaginal de una mujer de 46 años, vemos aquí cómo está el intestino, la región apendicular que está aumentado de tamaño. Si pueden seguir la región de la flecha del cursor. Aquí vamos a ver lo que es una tomografía computarizada de la región abdominal de un paciente de 18 años, no indica qué género. Aquí vemos la parte del ciego y aquí vemos claramente la región tubular que está aumentada de tamaño y que también tiene colecciones peripendiculares. En la tomografía vamos a ver hallazgos primarios y hallazgos secundarios. En los hallazgos primarios vamos a ver un aumento del diámetro transverso del apéndice, que tiene que ser mayor a 6 milímetros. Un engrosamiento de la pared apendicular, que va a ser mayor a 1 milímetro.
se realza, va a haber un realce, perdón, anormal y una porción heterogénea de la pared. Va a haber edema de la región submucosa, va a haber un objeto intraluminal perteneciente a la porción de los coprolitos, que va a ser el apendicolito, y el hallazgo secundario se va a encontrar un engrosamiento de las paredes del ciego, una alteración de la densidad de la grasa apendicular. Se va a encontrar también procesos de adenomegalias regionales, signos de perforaciones tales como gas. Va a encontrarse también procesos extraluminales tales como absceso, flemón, coprolito, apendicolito en las regiones extraluminales. Entonces aquí vemos cómo tenemos el coprolito que está en la región peritoneal. Aquí también tenemos otro coprolito, que es el apendicolito, que está dentro todavía de la región del apéndice secal. No se ha liberado hacia las regiones de la región abdominal. Aquí podemos observar, en esta imagen, primero vayamos a esta imagen. Aquí vemos fácilmente el apéndice secal aumentado de tamaño en la porción de su diámetro transverso, también en la porción de su densidad o la parte de la pared de la mucosa está aumentado de tamaño. Y aquí podemos observar también un aumento, pero este es de un corte transverso que le hace a la región del apéndice, donde podemos observar fácilmente las porciones de la mucosa que están aumentadas. Hablemos con respecto al diagnóstico diferencial. Otras causas que deben de entrar en consideración es la adenitis mesentérica, los procesos de divertículo de Meckel, la intussuscepción vaginal que ya hemos visto, el vólvulo que habíamos mencionado anteriormente también, o mejor dicho, en la clase anterior, procesos de pancreatitis aguda que viene a ser característico de un dolor tipo punzante, lacerante en la región epigástrica, que se irradia como si fuera un cinturón, va a caracterizarse por náuseas y vómitos. La colicistitis aguda va a ser un dolor en lo que viene a ser la región del cuadrante superior derecho, caracterizado posterior a una ingesta copiosa o que tenga principalmente elementos grasos. Esta enfermedad se caracteriza por tener cierta, cierta condición repitente. El dolor va a irse yendo y viniendo conforme va a estar aumentando las contracciones a nivel de la vesícula biliar y queriendo mover ya sea las porciones líticas que van a pasar por la vesícula biliar, por el colédoco y posteriormente que puedan ser desembocados y expulsados a nivel del duodeno. Van a haber también procesos tales como la úlcera péptica perforada, que es un dolor tipo urente, va a haber signos de pirosis. En caso de que hubiera una hernia crural encarcerada, ya hemos mencionado cuál es ello, que va a pasar que la porción del fundus de la región del estómago va a pasar por la hernia no, por el hiato diafragmático, generando la hernia crural, la hernia hiatal, perdón. Y con respecto a la hernia crural, vamos a ver que hubiera un encarcelamiento y también una torsión a nivel de la hernia, pudiendo generar procesos isquémicos, desencadenando también dolor similar a lo que es un proceso de apendicitis. Con respecto a las patologías urinarias que deben de tenerse en cuenta, lo que va a la cabeza son procesos de infección del tracto urinario, específicamente en mujeres o del sexo femenino, y en caso de eliminación de litos, tales como la litiasis renal. Con respecto al género masculino, en caso de que hubiera un proceso de hipertrofia prostática, también va a generar este tipo de semejanza a nivel de los síntomas. Otra característica para su diagnóstico diferencial, pero del grupo femenino, específicamente de la especialidad de ginecología, debemos tener en cuenta de la enfermedad pélvica inflamatoria. Esto se caracteriza en aquellas mujeres que tienen múltiples parejas, que tienen fácilmente presencia de descenso, que van a ir desde una coloración media amarillenta hasta verdosa, dolor durante el acto sexual, sangrado. Ahora también existe otra etiología ginecológica, perdón, sería el folículo de Graf roto, que se dará durante el proceso de ovulación,
que se caracteriza también por un dolor en la región pélvica. El embarazo ectópico se caracteriza en aquellas mujeres fértiles que tengan un retraso o que hayan tenido alguna irregularidad durante su ciclo menstrual. Se caracteriza por un dolor muy intenso que no va a desaparecer ni atenuarse y que va a estar caracterizado también por signos de taquicardia, hipotensión en caso de que fuera un embarazo ectópico roto con un sangrado o una hemorragia masiva. Con respecto a lo que son quistes ováricos del lado derecho con un pedículo torcido, esto ya necesariamente necesitamos el antecedente de que tuviera quistes o poliquísticos, un ovario poliquístico. Ya hemos hablado con respecto a la ovulación. Con respecto a la perforación uterina, en caso de pacientes que hayan tenido algún tipo de legrado o intervención ginecobstétrica y que presentan dolor y sangrado, específicamente sangrado por la región del canal vaginal. La endometritis va a tener un proceso de infección, ya sea por algún antecedente de enfermedad pélvica inflamatoria o también en aquellas mujeres que tengan múltiples parejas y que no tengan el cuidado y la prevención de tener un control cada 6 meses y poder identificar si existe algún proceso de infección a nivel del endometrio. Y tumoraciones se caracteriza por aquellas mujeres de 45 años a más en las cuales hay sangrado por el canal vaginal o su régimen catamenial está aumentado. Complicaciones netamente con respecto a la apendicitis. Vamos a ver procesos de perforación que generan subsecuentemente procesos de peritonitis. El flemón apendicular, que es el enclaustramiento del apéndice por parte de los repliegues de grasa con respecto al epiplom para poder encapsular y limitar la infección. Posteriormente vamos a ver lo que es la pielotromboflebitis supurativa. Vamos a ver también la obstrucción intestinal. Vamos a ver las infecciones del sitio operatorio o de herida operatoria. Estos más son con respecto a procesos donde ya se realizaron una apendicitis aguda perforada, que ha colonizado fácilmente la región peritoneal, por más que durante la intervención quirúrgica se haga lavados de la cavidad, también existe la posibilidad que durante la incisión la herida se haya contaminado. Ahora, con respecto al plastrón apendicular, se caracteriza o se presenta en un 7% según sus diferentes procesos estadísticos, en los cuales los casos apendiculares van a tener una apendicitis aguda. El órgano se trata de bloquear el cuadro infeccioso con un epiplom mayor, el intestino, en las partes colónicas, formando una porción de masa en la fosa ilíaca derecha. ¿Cuándo operar el plastrón? Solo en caso de complicaciones, cuando hay obstrucción intestinal y procesos de sepsis. Sepsis o shock séptico, hipotensión, taquicardia, bradicardia, fiebre, hipotermia, estado de trastorno de conciencia. En su defecto, continuar con el tratamiento antibiótico, programar para una intervención quirúrgica electiva a las 8 semanas. En caso de que hubiera complicaciones por condiciones de precipitar la intervención quirúrgica, debería de estar estos casos, lo que son lesiones viscerales, lo que son los procesos de fístulas, los procesos de abscesos residuales, un proceso de hilio, lo que son procesos de sepsis y entre otros. Para todo proceso quirúrgico siempre debería haber un consentimiento informado y para tal sentido se debe de informar a la persona cuál es la necesidad del proceso quirúrgico, a qué se debe y qué proceso o qué técnica quirúrgica lo está realizando. Y frente a este escenario, cuáles son las posibles consecuencias o efectos adversos. Disculpe. Con respecto al tratamiento quirúrgico, debemos de tener en cuenta que la apendicitis aguda sin perforación debería ser una apendicectomía inmediata. En caso, si estamos hablando de una apendicitis perforada con peritonitis o flemón, la cirugía debería de tener en cuenta que es una preparación con líquidos endovenosos, corregir el medio interno que es el medio hidroelectrolítico, también el manejo con respecto a los antibióticos sistémicos y la aspiración nasogástrica. En caso de una apendicitis perforada con peritonitis difusa, la cirugía debe ser preparada con
Anticipación, pero no más de 3 horas. Con respecto a la apendicitis perforada con absceso y una región periapendicular, debemos de tener en cuenta que la cirugía debe ser preparada con signos vitales, leucocitosis y el tamaño de la masa. Entonces, con respecto al tratamiento quirúrgico, tenemos o se tienen solamente dos alternativas, la laparoscópica o la cirugía convencional. La laparoscópica, de por lejos, es una de las mejores alternativas, tiene recuperación más rápida, cicatrización mejor, no hay tantas complicaciones. En la abierta es todo lo opuesto. Cirugía convencional o abierta, es una incisión transversa o de Rocket Davis, como se puede observar en la primera imagen del lado izquierdo. Vamos a ver una incisión oblicua o de McBurney, como se puede ver. Tenemos también otra que es la incisión mediana o infraumbilical. Y tenemos la incisión paramediana derecha. Paramediana derecha, infraumbilical. Aquí vemos una fotografía del acto quirúrgico donde se está realizando el corte de la porción apendicular. Procedimiento. Se realiza una exéresis apendicular, previamente haciendo una ligadura del meso y el muñón apendicular. La cirugía con respecto a la laparoscopía va a ser una incisión con respecto al laparoscopio por la región periumbilical y otra en la región abdominal, a nivel del flanco derecho y flanco izquierdo, donde van a entrar tanto el puerto como las pinzas que van a permitir la manipulación. Se debería de hacer una ligadura del mesoapéndice, una ligadura de la región extracorpórea, se debería hacer un electrocauterio con pinza bipolar, se debería hacer una disección por ultrasonido mediante Euclips y con disparo de lo que es el estenoplero. Se hace una tracción apendicular para permitir adecuado muestra de la porción anatómica, se hace una porción de corte con respecto a la endoguía múltiple y se procede a retirar la porción apendicular a través de uno de los puertos. Los manejos de los antibióticos se debería tener en cuenta que si son aeróbicos, se debería de usar principalmente antes del proceso quirúrgico, específicamente 1 hora, lo que son la ceftriaxona o la cefotaxima. No se ha visto mayor resistencia de alrededor del 20%. Aparte, también se podría utilizar lo que es el imipenem, que es un carbapenémico, que tiene susceptibilidad del 100%. No hay resistencia demostrada de manera empírica. Y otras alternativas van a ser la clindamicina y la vancomicina. Con respecto a efectos anaeróbicos, se debería de dar principalmente lo que viene a ser los carbapenémicos, tales como lo que se mencionaron anteriormente. Vamos a utilizar también lo que es la clindamicina, que va a tener una susceptibilidad del 72%, aunque tiene un porcentaje de resistencia del 28%. Con respecto a lo que es la porción de la cefotaxima, va a tener 55% de susceptibilidad, aunque una resistencia del 45%. Y con respecto a una 100% de susceptibilidad, va a ser el clorafenicol, se utiliza en nuestro medio, aunque está erradicado en otros países desarrollados, tales como en Estados Unidos, por su miedo a la atrofia o a la posibilidad de generar alteraciones a nivel de las disgenesias sanguíneas, con respecto a la médula ósea principalmente. Y el clorafenicol no se ha visto que tenga resistencia hasta el momento. Pronóstico de un cuadro apendicular agudo va a depender de los diferentes criterios, y estos van a ser la edad del paciente, la perforación antes del tratamiento quirúrgico, presencia de peritonitis generalizada, y esto podría ser cuadros de sepsis o shock séptico, tasas de mortalidad, netamente cuando demoran su llegada a una entidad hospitalaria o su manejo quirúrgico. La gran mortalidad seguida a ella va a ser la apendicitis perforada en ancianos. Ya sabemos que los pacientes de la tercera edad no trabajan conforme a lo esperado. Frente a los medicamentos es difícil manejar su medio interno. Con respecto a la siguiente tasa de mortalidad, que es del 3 al 5%, que es la apendicitis perforada, y la apendicitis aguda es del 0.1% su tasa de mortalidad.